Hola, muy buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les voy a hablar de dos proyectos con los cuales me ha ido bien y quiero compartirles esta información porque para mí han sido rentables a pesar de muchas dudas que hayan surgido en el mundo cripto, pero son dos proyectos que están dando rentabilidades constantes a través del tiempo. Puede que mañana sea su último día, pero hoy funcionan a las mil maravillas. Arranquemos con Nebula Miners, que es un proyecto que dice tener unos mineros actuando en vivo en África y que está generando, en este momento está dando una rentabilidad diaria de 1.5%. Nebula Miners lleva desde mayo de este año generando muy buenas rentabilidades y en ese momento tienen $599.889 en su depósito y esperan recoger hasta $3 millones en el momento en el que lleguen a los $3 millones para el ingreso de nuevos inversionistas, y lo que sí permiten es que puedan reinvertir los que ya estamos actuando como inversionistas actuales. ¿Cómo invierte uno en Nebula Miners? Uno compra un NFT mínimo 10 USDT o Tether, mínimo de 10 Tether, y con eso uno los va a comprar un NFT que lo va a dejar parqueado durante 30 días por lo menos, y después de los 30 días se desbloquean y uno podría retirar el dinero o seguir rentando a esta rentabilidad de 1.5%. Ellos tienen unos mineros que han mostrado en vivo, lo mostraron hoy a las 4 de la mañana hora Colombia, los mostraron funcionando 11 hora UTC, y les quiero mostrar cuál es la rentabilidad o el video, cómo lo mostraron, porque fue bien interesante, parecía bien extraño. Acá salía uno de los personajes tomando nota y escribiendo en el cuaderno, pusieron varios videos, acá estaba, le pedían en el Discord si quieren ver toda esta charla que tuvieron a esa hora acerca de, había una gente de Brasil que pedía que por favor lo saludaran, que les mostraran que era en vivo y en directo, que era real, y ustedes pueden ver los mineros funcionando en esta página. Les voy a mostrar la página, está acá en la primera, está en Mining Live, y ahí pueden pedir que les muestren la tokenizada, cómo funcionan los mineros. Es un ruidajo, son aparatos funcionando 24/7, 365 días a la semana, generando rentabilidad con estos mineros. El proyecto hoy en día tiene una acceleration card, se me olvidó hablar inglés, qué pena, una acceleration card, y lo que están haciendo es mostrándole a la gente que con unas actividades que les ponen, por lo menos arrancaron hace unos días solicitando que inviertan mínimo $1.000, y si invertían mínimo $500 les daban unas cartas que expandían la rentabilidad del 1.5%. Les quiero mostrar, acá están las acceleration cards, a ver si salen acá. Yo tengo una que me regaló el equipo y está en esta página, va a aparecer. Esta me da entre el 0.4 y 0.6%. En este porcentaje tengo el 0.6% para este NFT. Este NFT es de $19, entonces me va a generar durante 60 días, me va a generar $6.87. Lástima no haber tenido un NFT más grande en ese momento para poder aumentar mi rentabilidad a 6.6%. Esto significa que me voy a ganar el 2.1% diario sobre estos $19 en total. Vamos a pasar al segundo proyecto del cual les quiero hablar y del cual he estado invirtiendo cada vez más, porque a pesar de que viene desde noviembre del año pasado, ha generado muy buenos resultados, y quiero mostrarles las cifras. Acá están mis stakes, hay 7 stakes en total. Acá en la pantalla lo primero que me muestra son 3. Tengo Bitcoin, un poquito de Bitcoin, que son alrededor de $40. Tengo USDT $20, tengo $17. Acá tengo más o menos unos $100. Cada vez que tengo algo para reinvertir, los meto en QOP, y QOP me está dando muy buenos resultados. Les voy a poner el link de referidos porque me sirve muchísimo. Están promoviendo una campaña acá que me serviría sobremanera en el momento en el que ustedes la utilicen. Este link me sirve mucho. Les quiero mostrar las rentabilidades que han estado mostrando en las últimas semanas. Ellos invierten sobre estas acciones, son las acciones
16 acciones que hacen seguimiento todo el tiempo en todas las industrias. Y el último resultado, perdón, el promedio de los últimos 207 días de rentabilidad de QOP es de 2.02%, y esos son los últimos 5 días de rentabilidad del proyecto. Ellos muestran cuáles son los trades. Son 5 trades positivos, 1 negativo, 4 positivos, 0 negativos, 4 positivos, 1 negativo, y así va generando, todos los días van generando un reporte que ustedes lo pueden ver en el Discord, pueden verlo, también lo ponen en Twitter. Está la información clara y transparente del equipo de QOP. Esta información es también importante que ustedes la analicen, porque no soy su asesor financiero, no les estoy dando asesoría financiera, soy Crypto Bernie y estoy acá para mostrar mi recorrido a través de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y estos son los proyectos que a mí me gustan, que a pesar de tener algo más de riesgo de lo que normalmente he estado aceptando, estoy acá contento con los resultados, y creo que la plata que tengo actualmente acá es house money, como lo llaman los americanos. Es plata que ha sido rentabilidad y que hoy en día está generándome muy buenos dividendos. Mire, 2% diario es 60% de rentabilidad al mes. En 2 meses he recuperado y he aumentado mi inversión en total. Uno puede tomar el riesgo que uno quiera, pero lo importante que ustedes deben hacer es tener mucho cuidado, invertir solamente capital que estén dispuestos a perder, invertir con capital de riesgo, más no con la pensión de su mamá, el sueldo de su abuelita, cualquier cosa de estas. No, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, porque este estilo de inversiones tiene un riesgo implícito. Con este 2% o 1.5% diario tiene algo de miedo. El que quiera invertir tiene que tener mucho pantalón. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches.